A continuación hablaremos del tema de recursividad. Esto es el curso de estructura de datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad César Vallejo, a cargo de nuestro docente, Magíster Delgado Enríquez Héctor. Somos el grupo número 3. Los integrantes son Araujo Vázquez Kevin, Pérez Misari Emerson, Reyes Recalde Anthony y quien les habla, Alcarraz Fernández Roy. ¿Qué es la recursividad? Para explicar este concepto, tomaremos como ejemplo un elemento de la naturaleza. En este caso, veremos cómo un árbol aplica la recursividad en su proceso de crecimiento y desarrollo. Ahora vemos que el árbol tiene muchas ramas, pero si analizamos detenidamente, cuando seguimos el tronco del árbol, llega a un punto donde se comienza a ramificar. Y si continuamos recorriendo las ramas, nuevamente llega a un nivel donde se vuelven a generar más ramas. Continuamos por acá y en este punto nuevamente se generan más ramas. Y este proceso se va realizando muchas veces hasta que llega a un punto final donde puede ser que genera un fruto o van creciendo más hojas, ¿no?, del árbol. Entonces, una vez explicado este ejemplo básico del arbolito, podemos decir lo siguiente. La recursividad es un proceso repetitivo. Acabamos de ver cómo el árbol tiene esa capacidad de generar las ramas las veces que sea necesario. Se repite tan igual como un bucle, ¿no?, como un proceso circular, pero internamente debe tener en su código mecanismos de control para no volverlo un proceso infinito. También podemos decir que la recursividad es un método que se llama a sí mismo, y esta es una de las principales características que podemos resaltar. La recursividad tiene la capacidad de llamarse a sí mismo para volver a ejecutar las tareas que ha ejecutado en el anterior proceso. Entonces, cuando la recursividad se llama a sí mismo, eso nos permite ahorrar en lo que es programación código, ya que podemos simplificar en un solo proceso la escritura de un código muy extenso. Asimismo, podemos decir que la recursividad es un proceso anidado. Si analizamos, cada vez que este método se llama a sí mismo, se va a ir anidando y así progresivamente en cada llamada, en cada vez que se invoque, el proceso se va anidando más y más hasta llegar al resultado final. Ahora veremos un ejemplo en programación
¿cómo se utiliza la recursividad? En este caso estamos viendo un menú interactivo llamado, se le conoce como un tree view, que es una vista de árbol, ¿no? Que es muy recurrente y se utiliza, por ejemplo, para crear opciones de menú de una página, de un sistema, ¿no? Entonces, veamos cómo podemos generar esta lista, ¿no? Que tiene ítems y a la vez tiene subítems, ¿no? Como podemos ver acá, programando en Java. Para ello hemos creado un código, ¿no? Un proyecto llamado recursividad. En este proyecto hemos creado una clase menú. Este objeto tiene sus atributos, ¿no? Tiene un código, un ID, ¿no? Es un atributo entero que es un ID, un atributo entero también que es un padre, tiene un valor de tipo string llamado descripción y tiene una variable doble, ¿no? Para almacenar el precio. Acá hemos creado el constructor, ¿no? Para poder inicializar las variables. También hemos creado el constructor vacío y los métodos get y set, que toda clase debería tener siguiendo los lineamientos de la programación orientada a objetos. A continuación hemos creado la clase consola, que va a tener el método principal, ¿no? En esta clase lo que hemos hecho es instanciar a la clase objeto, pero lo hemos convertido en una lista, ¿no? En un arreglo, ¿no? Un arreglo del tipo menú, ¿no? Aquí hemos ingresado la información, ¿no? Hemos simulado una base de datos, ¿no? Utilizando como base un arreglo, ¿no? De la clase menú, ¿no? Hemos ingresado los datos, como podemos ver acá, el primer valor es el ID del elemento, el segundo valor es el código padre, ¿no? A quién pertenece, la descripción y el precio. Entonces, hemos tratado de simular este arbolito, ¿no? Que ha sido extraído de una página, pero en código Java. Entonces acá hemos alimentado todos los datos y hemos puesto tanto sus códigos como los códigos padre. Ahora, en este arreglo, los ítems que tienen como padre 0 vendrían a ser las raíces, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Chocolates vendría a estar aquí como chocolates, ¿no? Esto es la raíz. Y chocolates, ¿cuál es su código? El código 1. ¿Y quiénes son los hijos del código 1? Vienen a ser los ítems que están acá arriba. Entonces, se ha creado aquí esta pequeña base de datos de forma desordenada, ¿no? Con la finalidad de que veamos cómo el método de recursividad es capaz de trabajar todo este arreglo. Luego hemos instanciado a la clase métodos, donde tenemos un método llamado recursivo. Entonces, en la clase métodos hemos creado el método recursivo, que tiene como parámetros la raíz, recibe el menú, ¿no? La lista de la clase menú, y recibe un tabulador. Aquí hemos declarado una cadena, ¿no? Vacía, la inicializamos en vacía. Luego lo que hacemos es crear las tabulaciones. Eso me va a permitir correr los espacios en los ítems que van en el siguiente nivel, ¿no?
Y luego que hemos generado las tabulaciones, incrementamos ese tabulador, porque eso me va a permitir que al siguiente nivel pueda avanzar, ¿no? Ahora procedemos a recorrer el arreglo, ¿no? A través de una estructura for. Dentro de este for vamos a comparar el atributo padre con la variable raíz. Entonces, en primera instancia, la raíz va a ser 0. Entonces, si en el momento de recorrer el menú, ¿no? detectamos que el código padre es 0, va a entrar acá. Si no, no va a entrar. No va a entrar. Entonces aquí, una vez que cumple esta condición, realizamos la impresión de ese elemento. En la impresión estamos concatenando la cadena generada con las tabulaciones. A su vez le estamos poniendo entre corchetes el ID, ¿no? La descripción del ítem y al final el código padre. Esto es para poder visualizar que la estructura se ha creado correctamente. Y luego de haber hecho esta impresión, aplicamos la recursividad. Miren, aquí llamamos nuevamente al método recursivo, donde se le manda el ID, ¿no? del elemento encontrado. Se manda el ID. Cuando llega acá, se va a convertir nuevamente en la raíz, es decir, en el padre. Se manda la lista de menú porque este método tiene que recorrer todo el arreglo. Y también se manda las tabulaciones, pero las tabulaciones aquí ya fueron incrementadas, entonces aquí ya va a ir incrementado, ¿no? Y eso va a permitir correr los espacios que se desean. Finalmente salimos del for y terminamos, ¿no? Ahora veamos la ejecución. Para eso hacemos clic en la clase consola, ¿no? Ejecutamos y efectivamente vemos cómo se ha impreso la lista, ¿no? que hemos ingresado en forma manual, ¿no? y se respeta, ¿no? Por ejemplo, chocolates, su raíz es 0, ¿no? Todos los que son 0 eran las raíces. Ahora, dentro de chocolates tenemos estos elementos: chocolate caliente, la menta del chocolate caliente con caramelo salado y chocolate blanco caliente. ¿Cuál es su padre? El elemento que tenía código 1. Por eso es que en el método recursivo, ¿no? pusimos esta impresión. Entonces, lo mismo para el siguiente elemento, que son expresos. Tenemos café americano, café mocha, café con leche, cappuccino. Y acá podemos ver que el código padre es el código 6, ¿no? Entonces se ha respetado. Luego tenemos otro elemento, ¿no? que es este frappuccino, otro padre, ¿no? otra raíz. Y dentro de ello tenemos, miren, acá se ha generado una división más, porque el café frappuccino de vainilla, que tiene como código padre 12, ¿no? a su vez tiene nuevos elementos, y estos nuevos elementos tienen como código padre el 3. Entonces, hemos aplicado correctamente los conceptos de recursividad, ¿no? Es un método repetitivo, ¿no? Se ha repetido las veces que se ha necesitado, se ha llamado a sí mismo y, como podemos ver acá, se ha anidado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es una estructura anidada. Entonces, eso mismo se va generando en el proceso, ¿no? Cuando no lo podemos ver, pero internamente se va anidando. Conclusiones.
Podemos decir que la recursividad es un método que reduce el tiempo de programación, ¿no? Como les había explicado, la recursividad nos sintetiza código, nos simplifica, ¿no? Porque nosotros hubiéramos podido hacer el menú escribiendo línea por línea, ¿no? Dejando los espacios, pero imagínense que esa tablita, ¿no? O esa base de datos va creciendo. Imagínense cuánto código tendríamos que volver a escribir para obtener esa lista, ¿no? Incluso esa lista es muy utilizada en opciones de menú de sistemas, ¿no? Podemos utilizarlo en los menús donde tenemos opción y esa opción a su vez tiene otra opción. Entonces, es muy útil, ¿no?, la recursividad para lo que es simplificar código y establecer la lógica adecuada, ¿no? La metodología hemos utilizado la programación orientada a objetos, ¿no? Bajo los conceptos eh, de, de clases, eh, de herencia y todo esto, la programación orientada a objetos va de la mano también con la recursividad, ¿no? En un sistema podemos aplicar recursividad en muchos procesos, ¿no? Y para esto es importante tener bien claro lo que es la programación orientada a objetos. Y las herramientas que hemos utilizado, bueno, en este caso ha sido el Apache NetBeans en su versión 13 y hemos trabajado con el JDK 18, ¿no? El lenguaje de programación Java, que es un lenguaje muy potente que nos ayuda a generar sistemas muy eficientes y manejar grandes, ¿no?, tamaño de información que ayudan pues en el mercado actual, que ayudan a las empresas, que ayudan a diversos comercios, ¿no?, en la implementación pues y en la modernización, ¿no?, de sus sistemas. Bueno, compañeros, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado, ¿no?, y les agradezco la atención.